Suscríbete al canal, dale me gusta a este video, deja tu opinión en los comentarios. El vuelo del halcón y la jaula dorada. Un jet privado surca las nubes, llevando al multimillonario CEO, Ricardo Montalvo, hacia un fin de semana secreto en Marbella con su amante. Él cree ser un maestro del engaño, dejando a su esposa embarazada, Isabela, en su ático de la Gran Vía madrileña, sin la menor sospecha. Pero ha cometido un error fatal. El poder de Ricardo construyó un imperio, pero también creó un punto ciego. Nunca vio a su esposa como una amenaza. Ahora, armada con un equipo de investigadores privados y el conocimiento de un crimen que va mucho más allá de la infidelidad, Isabela está esperando. Con una llamada telefónica perfectamente sincronizada, está a punto de demostrar que el infierno no tiene furia comparable a la de una mujer con una herencia multimillonaria y un plan de aniquilación total. El aroma de 1000 claveles blancos traídos esa mañana desde Córdoba debería haber sido un consuelo. Para Isabela del Valle, sin embargo, era la fragancia empalagosa de una hermosa mentira. Los claveles, un pedido semanal de su marido, llenaban su palaciego ático en la Gran Vía, un recordatorio constante, casi agresivo, de su supuesta devoción. Pero durante los últimos 3 meses, las espinas se habían sentido más reales que los pétalos. Isabela, con 6 meses de embarazo de su primer hijo, un niño al que ya habían llamado Mateo, pasó una mano cuidada por el mármol liso y frío de la isla de la cocina. Su reflejo la miraba desde el cromo pulido del frigorífico de diseño. Una mujer que aparentemente lo tenía todo. A sus 30 años, era la esposa de Ricardo Montalvo, el carismático CEO de 40 años de Montalvo Global. Un conglomerado en expansión con tentáculos en todo, desde tecnología aeroespacial hasta hostelería de lujo. Su boda, un fastuoso evento en el Palacio de Liria, había sido el acontecimiento social del año, una unión de viejo dinero y nueva ambición. La familia de Isabela, los del Valle, eran una institución de Sevilla, su riqueza arraigada en la agricultura y la banca durante generaciones. Ricardo, por otro lado, era un titán hecho a sí mismo, un hombre cuya implacable ambición lo había impulsado desde un origen modesto hasta la cima del mundo financiero. Era apuesto, encantador, y hasta hace poco, Isabela había creído que era completamente suyo. La primera grieta en la fachada había sido casi imperceptible. Una reunión de la junta directiva a altas horas de la noche que se prolongó hasta las 3 de la madrugada. Un viaje de negocios a Lisboa que su padre, un hombre con una comprensión casi psíquica del comercio global, casualmente mencionó que parecía extraño dado el clima actual del mercado. Luego vinieron los susurros, los sutiles cambios en el comportamiento de Ricardo. Comenzó a proteger su teléfono con la ferocidad de un cerbero, su pantalla siempre en ángulo opuesto a ella. El persistente aroma de un perfume que no era el suyo, un tenue jazmín almizclado, se aferraba a su ropa en más de una ocasión. Cuando ella le preguntó, él se rió. Debió ser un abrazo largo con una de las esposas de los inversores, cariño. Ya sabes cómo son los portugueses. Pero Isabela no era tonta. Había sido criada en un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran hermosas, anfitrionas amables y, sobre todo, discretas. Se les enseñó a hacer la vista gorda ante las indiscreciones de sus poderosos maridos, a preservar la santidad del apellido familiar y la fortuna que representaba. Su propia madre, una mujer de impecable linaje y trajes de alta costura aún más impecables, le había dicho una vez: «Los hombres de su estatura, querida, tienen apetitos.
Es deber de una esposa ser el plato principal, no preocuparse por el ocasional amuse-bouche. Durante un tiempo, Isabela había intentado seguir ese consejo. Había intentado tragar la amarga píldora de la sospecha, centrarse en el bebé que crecía dentro de ella, el futuro de la dinastía Montalvo del Valle. Se había volcado en el diseño de la habitación del bebé, un país de las maravillas con temática celestial, de azules marinos y dorados, con un mural pintado a mano de las constelaciones en el techo. Organizó galas benéficas, su barriga de embarazada un símbolo de fecundidad y dicha doméstica. Todo mientras un frío y silencioso pavor se enroscaba en su estómago. El punto de inflexión llegó hace una semana. Ricardo estaba en la ducha y su teléfono, dejado descuidadamente sobre la manta de cachemira de su cama con dosel, zumbó incesantemente. Era un teléfono nuevo, un dispositivo elegante y hecho a medida de una empresa tecnológica boutique en Suiza, supuestamente para una seguridad mejorada. Tenía dos, uno para negocios, otro para uso personal. Este era el personal. En la pantalla de bloqueo, una serie de mensajes de un nombre que no reconocía parpadearon en rápida sucesión. Marbella no puede llegar lo suficientemente pronto. Contando las horas. He reservado nuestra suite habitual en el Hotel Puente Romano. Y luego, el que hizo que la sangre se le helara. No te preocupes por el pájaro en la jaula dorada. Ella no sospechará nada. El pájaro en la jaula dorada. La crueldad casual, la arrogancia despectiva, habían destrozado la poca compostura que le quedaba a Isabela. No era solo una esposa engañada, era un objeto, una bonita posesión para ser manejada y engañada. En ese momento, algo dentro de ella cambió. La heredera complaciente y bien educada retrocedió. Y una mujer, que no sabía que existía, una mujer forjada en el crisol de la traición, comenzó a emerger. Esa noche, ella no lo confrontó. En cambio, interpretó a la perfección el papel de la esposa embarazada, cariñosa y ligeramente cansada. Escuchó atentamente mientras él hablaba de un viaje de negocios de última hora e inevitable a Marbella. Una reunión crucial con un consorcio bancario suizo, explicó. Sus ojos del color de un mar tormentoso, llenos de una sinceridad convincente. Es un trato que podría redefinir la rama europea de Montalvo Global durante la próxima década, dijo, su mano descansando sobre su vientre hinchado. Solo estaré fuera 48 horas, mi amor. Volveré antes de que tengas la oportunidad de echarme de menos. Isabela sonrió con una sonrisa dulce y comprensiva, y le deseó lo mejor. Claro, cariño, los negocios son los negocios. Mateo y yo te estaremos esperando. Pero mientras él empacaba su equipaje de mano de cuero hecho a mano, doblando meticulosamente sus trajes a medida, Isabela estaba haciendo sus propios planes. Había pasado su vida rodeada de poder, y había aprendido bien sus lecciones. La información era el arma definitiva, y estaba a punto de armarse hasta los dientes. Su primera llamada fue a un hombre que su padre había usado durante años, un investigador privado discreto y despiadadamente eficiente llamado Roberto Molina. Molina era un fantasma, un exagente del CNI, que ahora dirigía una empresa de seguridad boutique en Londres, que atendía a los ultrarricos. Se especializaba en el tipo de problemas que no podían resolverse con una simple demanda o una declaración de relaciones públicas. Era caro, pero para la hija de un del Valle, eso tenía poca importancia. «Señor Molina», dijo Isabela, su voz firme y fría, un marcado contraste con la vorágine de emociones que la asolaba. «Tengo un trabajo para usted.
Mi marido, Ricardo Montalvo, vuela a Marbella mañana en su jet privado. Un Gulfstream G150, matrícula S789DR. Él cree que va a una reunión de negocios. Yo creo que se va a encontrar con su amante. Quiero saberlo todo. ¿Quién es? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Quiero pruebas fotográficas y de vídeo, y quiero que sean irrefutables. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego el acento británico cortante de Molina. Entendido, señora Montalvo. Tenemos un equipo en Marbella. Consideren lo hecho. Los canales habituales para el pago. Por supuesto, respondió Isabela. Y, señor Molina, la discreción es primordial. Nadie, especialmente mi marido o mi padre, debe saber de mi participación. La confidencialidad de mi cliente es la piedra angular de mi negocio, señora Montalvo. Tiene mi palabra. Atuna. Ahora, mientras el sol de la mañana entraba a raudales en su impecable cocina, proyectando largas sombras en el suelo, Isabela sintió una extraña sensación de calma. La espera era la parte más difícil. El jet de Ricardo había despegado del aeropuerto de Cuatro Vientos hace una hora. Ella había rastreado su trayectoria de vuelo en línea, una delgada línea azul que se curvaba sobre el Mediterráneo, una representación digital del engaño de su marido. Él pensó que estaba volando hacia un fin de semana de pasión ilícita. No tenía idea de que estaba volando hacia el ojo de una tormenta que ella, su esposa embarazada, estaba a punto de desatar. Cogió su teléfono y marcó un número que conocía de memoria, el número de una mujer que le debía un favor. Una mujer cuya carrera se construyó exponiendo el mismo tipo de secretos que Ricardo estaba tan desesperado por mantener. Una mujer llamada Carla Vidal, la presentadora del podcast de chismes más popular y temido del mundo, El Informe Vidal. Carla, dijo Isabela, su voz tan suave como la seda. Tengo una historia para ti. Una historia que te hará más famosa de lo que jamás soñaste. El aire fresco y limpio de Marbella era un cambio bienvenido del bochorno húmedo de un verano madrileño. Mientras Ricardo Montalvo bajaba de su jet en la terminal privada del aeropuerto de Málaga, sintió una emoción familiar, una mezcla embriagadora de poder y anticipación. Era un hombre que prosperaba con la conquista en la sala de juntas, y tenía que admitirlo, en otros ámbitos más clandestinos. El acuerdo con los banqueros suizos era real, una pieza de negocio conveniente y necesaria que proporcionaba la tapadera perfecta para el verdadero propósito de su viaje. Un fin de semana con ella. Su amante era una mujer llamada Elena Petrova, un nombre tan afilado y elegante como sus pómulos. Era la jefa de adquisiciones de arte de 32 años, de un oligarca ruso rival, una mujer cuya belleza solo era igualada por su ambición. Se habían conocido hace 6 meses en una subasta de arte en Sotheby's, en Londres, donde se habían enfrascado en una feroz guerra de ofertas por un raro. Miró. Ricardo había ganado el cuadro, pero Elena, con sus ojos oscuros y humeantes, y un ingenio tan afilado como un trozo de cristal, había capturado su atención. Su aventura había comenzado esa noche, un torbellino de fines de semana robados en París, reuniones clandestinas en Dubái y promesas susurradas en la parte trasera de coches con chofer. Elena era todo lo que Isabela no era. Donde Isabela era suave, Elena era afilada. Donde Isabela era de viejo dinero y gracia tranquila, Elena era una mujer hecha a sí misma, una mujer que se había abierto camino desde la oscuridad y no se disculpaba por sus deseos. Era un desafío,
un escape embriagador del mundo predecible y aburrido que habitaba con su esposa. El embarazo solo había amplificado este sentimiento. La inminente paternidad se sentía menos como una alegría y más como el cierre de un capítulo, un paso final e irrevocable hacia una vida de deber y responsabilidad. Elena era su último sabor a libertad, su rebelión contra la jaula dorada que tan cuidadosamente había construido para sí mismo. Un elegante Mercedes clase S negro lo esperaba en la pista. Mientras se deslizaba hacia el lujoso interior de cuero, su teléfono zumbó. Un mensaje de Elena. Suite 702, no me hagas esperar. Él sonrió. El juego había comenzado. Mientras tanto, a unos cientos de metros de distancia, en un coche de alquiler sin distintivos, aparcado con una vista clara de la terminal privada, dos hombres permanecían en silencio. Eran parte del equipo de Roberto Molina, un par de ex soldados de las fuerzas especiales que ahora eran operativos muy bien pagados en el mundo del espionaje corporativo y la investigación privada. Eran pacientes, metódicos y completamente invisibles. Una cámara de teleobjetivo con un estabilizador de imagen de última generación descansaba en el salpicadero, su lente apuntando al Mercedes. Cada movimiento, cada detalle estaba siendo capturado. El operativo principal, un estoico inglés llamado Tomás, habló en un pequeño dispositivo de comunicación cifrado. Objetivo ha aterrizado. Está en un clase S negro, matrícula EMA-11. Estamos en movimiento, rastreando sus movimientos, enviando transmisión en vivo al servidor seguro ahora, a miles de kilómetros de distancia, en su oscura oficina en casa, con vistas al Parque del Retiro. Isabela observaba la transmisión en vivo en un gran monitor de alta definición. Vio el familiar y confiado andar de su marido mientras caminaba hacia el coche que lo esperaba. Vio la ligera sonrisa en su rostro mientras miraba su teléfono. Una ola de náuseas, no relacionada con su embarazo, la invadió. Una cosa era sospechar, saber en lo más profundo de tu ser que te estaban traicionando. Otra muy distinta era verlo desarrollarse en tiempo real, en alta definición cristalina. Su mano tembló mientras cogía un vaso de agua. Tenía que mantenerse fuerte. No era momento para lágrimas o debilidad. Era momento para una precisión fría y calculada. Tenía un plan. Un ataque multifacético que no solo expondría a Ricardo, sino que también la protegería a ella y a su hijo por nacer. La primera fase ya estaba en marcha. El equipo de Roberto Molina reuniría las pruebas, la prueba irrefutable de la aventura. La fase 2 involucraba a Carla Vidal. Isabela le había dado la exclusiva, la promesa de una historia que sacudiría los cimientos de la sociedad madrileña, pero le había dado instrucciones estrictas. La historia no debía publicarse hasta que Isabela diera la señal. El momento tenía que ser perfecto. La fase 3 era la más compleja y la más peligrosa. Involucraba a Montalvo Global. Isabela, a pesar de su exterior de chica de sociedad, tenía una mente aguda para los negocios, un rasgo que había heredado de su padre. Había formado parte de la junta directiva de varias de las fundaciones benéficas de su familia y tenía una mejor comprensión del gobierno corporativo de lo que Ricardo le daba crédito. Durante la última semana, desde que descubrió los mensajes en su teléfono, había estado consultando en secreto con un equipo de contadores forenses y abogados corporativos, un equipo tan discreto que solo se comunicaban a través de canales cifrados y se les pagaba en criptomonedas no rastreables. Les había instruido para que realizaran una inmersión profunda
en las finanzas de Montalvo Global, buscando específicamente cualquier anomalía, cualquier transacción inusual o empresa fantasma que pudiera estar vinculada a las actividades personales de Ricardo. Tenía una corazonada, una intuición de que su imprudencia en su vida personal podría extenderse a su vida profesional. Si pudiera encontrar pruebas de irregularidades financieras, tendría una ventaja que iría mucho más allá de la mera infidelidad. Sería la diferencia entre un divorcio público y desordenado y una adquisición corporativa cuidadosamente orquestada. De vuelta en Marbella, el Mercedes de Ricardo se detuvo en la gran entrada del Hotel Puente Romano, un bastión del lujo del viejo mundo a orillas del Mediterráneo. Fue recibido por el gerente del hotel, un hombre que lo conocía bien y era el alma de la discreción. «Bienvenido de nuevo, señor Montalvo. Todo está preparado como solicitó». «Gracias, Jean-Luc», dijo Ricardo, deslizando un billete de 100 euros en la mano del gerente. «Ya sabes cuánto valoro tu atención al detalle». Evitó el vestíbulo, tomando un ascensor privado directamente al 7º piso. Caminó por el pasillo silencioso y alfombrado hasta la suite 702, la suite real, un espacioso apartamento con vistas panorámicas al mar y al jardín. Abrió la puerta, y allí estaba ella. Elena estaba de pie junto a las ventanas de suelo a techo, con una copa de champán en la mano, vistiendo una bata de seda que se ceñía a su esbelta figura. Se giró con una sonrisa lenta y depredadora en su rostro. «Llegas tarde», ronroneó, su acento ruso espeso y seductor. «Tuve que hacer una parada», dijo Ricardo, su voz baja. Caminó hacia ella, sus ojos devorándola. Le había traído un regalo, una pequeña caja de terciopelo de Graf, una joyería conocida por sus diamantes escandalosamente caros y raros. Dentro había un collar, una cascada de diamantes amarillos canario que debió costar una pequeña fortuna. Los ojos de Elena se abrieron al verlo. «¿Para mí? No debiste haberte molestado». Pero sus manos ya lo estaban alcanzando, sus dedos trazando las facetas frías y duras de las piedras. Desde un edificio al otro lado de la calle, otra de las operativas de Molina, una mujer con las manos firmes de un cirujano, capturó toda la escena a través de la lente de una potente cámara telescópica. El regalo, el abrazo, el beso apasionado que siguió. Cada fotograma era un clavo en el ataúd del matrimonio de Ricardo Montalvo. Isabela lo observó todo en su pantalla, su rostro una máscara de piedra. El dolor era algo físico, un dolor agudo y punzante en el pecho. Pero debajo del dolor, una ira fría y dura comenzaba a cristalizarse. Vio el collar de diamantes, una baratija comprada con el dinero que se suponía que construiría un futuro para su hijo. Vio la forma en que él miraba a Elena, una mirada de hambre cruda que no le había dado a ella en años. Cogió su teléfono. Era hora de poner en marcha la fase 2. Marcó a Carla Vidal. «Carla», dijo, su voz desprovista de emoción. «Tengo una actualización para ti. Y un nombre. Elena Petrova, jefa de adquisiciones de arte del grupo Antonov. Están en el Hotel Puente Romano en Marbella, Suite 702, y acaba de darle un collar muy, muy caro». Casi pudo escuchar la sonrisa salaz en la voz de Carla. «Esto es oro puro, Isabela. Oro puro. ¿Cuándo puedo publicarlo?» «Pronto», dijo Isabela. «Pero aún no. Quiero dejarle disfrutar de su pequeña escapada un poco más. Quiero que se sienta seguro y protegido. Y luego, cuando menos se lo espere, vamos a quemar su mundo hasta los cimientos». Colgó el teléfono
y volvió su atención al monitor. La transmisión en vivo desde Marbella ahora mostraba a Ricardo y Elena, copas de champán en mano, riendo en el balcón de su suite. Las luces de la ciudad brillando detrás de ellos como 1000 ojos juzgadores. Parecían un rey y una reina inspeccionando su dominio. Pero no eran conscientes de que su reino estaba construido sobre una base de mentiras, una base que estaba a punto de desmoronarse. Y Isabela, la mujer que tan descuidadamente habían desestimado como el pájaro en la jaula dorada, era quien sostenía el detonador. Durante las siguientes 24 horas, Isabela se convirtió en un fantasma en su propia casa, una observadora silenciosa de una vida que ya no era suya. Se movía por las opulentas habitaciones del ático como un espectro, su teléfono y tableta, sus únicas compañeras. Las transmisiones en vivo del equipo de Roberto Molina en Marbella eran un flujo constante y brutal de la traición de su marido. Lo vio a él y a Elena cenar en un restaurante con estrella Michelin, sus cabezas inclinadas en una conversación íntima. Los vio pasear de la mano por las orillas del Mediterráneo, sus siluetas nítidas contra el sol poniente. Los vio regresar al hotel, sus brazos entrelazados, desapareciendo en la jaula dorada de su suite. Cada imagen era una nueva herida, una nueva capa de dolor. Pero con el dolor llegó una claridad escalofriante. El dolor seguía ahí, una manta pesada y asfixiante. Pero ahora estaba entretejido con una resolución férrea. Ya no era solo una esposa con el corazón roto. Era una mujer en una misión, una general reuniendo sus fuerzas para una guerra que no tenía intención de perder. Sus días eran un torbellino de llamadas cifradas y videoconferencias seguras con sus equipos legales y financieros. Los contadores forenses, un equipo de genios brillantes pero socialmente torpes, que operaban desde una oficina sin distintivos en Zúrich, habían estado trabajando sin descanso. Estaban examinando los laberínticos registros financieros de Montalvo Global, siguiendo las migas de pan digitales que Ricardo, en su arrogancia, seguramente había dejado atrás. El avance llegó el segundo día del viaje de Ricardo. Isabela estaba en una conferencia telefónica con el jefe del equipo de contabilidad, un hombre que solo se hacía llamar Orion. «Hemos encontrado algo, señora Montalvo», dijo Orion, su voz monótona, seca e imparcial. «Es inteligente, muy inteligente, pero no lo suficiente». Explicó que Ricardo había establecido una serie de empresas fantasma, registradas en una constelación de paraísos fiscales: las Islas Caimán, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas. A primera vista, estas empresas parecían ser vehículos de inversión legítimos, parte de la compleja estrategia internacional de Montalvo Global. Pero cuando el equipo de Orion despegó las capas de ofuscación legal y financiera, encontraron la verdad. Ha estado utilizando estas empresas fantasma para desviar dinero de Montalvo Global, explicó Orion. Cantidades pequeñas al principio, unos cientos de miles aquí y allá, disfrazadas como honorarios de consultoría o de intermediación. Pero las cantidades han ido aumentando exponencialmente en los últimos 6 meses. Estamos hablando de decenas de millones de euros, señora Montalvo. A Isabela se le heló la sangre. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. Esto no era solo infidelidad. Esto era malversación a gran escala. «¿A dónde va el dinero?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Esa es la parte interesante», respondió Orion. «Se está canalizando a una única cuenta en un banco privado en Liechtenstein. La cuenta está en poder de un fideicomiso, y la única beneficiaria de ese fideicomiso
Es una mujer llamada Elena Petrova. Isabela sintió que se le iba el aire de los pulmones. El collar de diamantes era una baratija. Este era el verdadero premio. No solo estaba teniendo una aventura con Elena, la estaba financiando. Estaba robando a su propia empresa, a su futuro, a su hijo, para construir una nueva vida con su amante. Y hay más, continuó Orion. Una de las empresas fantasma, una compañía llamada Apex Holdings, se utilizó para comprar una propiedad muy cara. Le envió un archivo. Isabela lo abrió para encontrar la escritura y los planos arquitectónicos de una impresionante villa modernista encaramada en un acantilado en Portofino, Itino, Italia. La villa, aún en construcción, era una obra maestra de cristal y acero, con una piscina infinita que parecía fundirse con el mar de Liguria. El precio de compra era la asombrosa cifra de 25 millones de euros. Y el propietario registrado era Apex Holdings. La descarada audacia, la profundidad de su engaño, eran asombrosas. No solo estaba planeando una escapada de fin de semana, estaba construyendo una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo futuro, todo con dinero robado, y lo estaba haciendo justo delante de sus narices. «Necesito que documente todo, Orión», dijo Isabela, su voz ahora dura como el acero. «Cada transacción, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria. Quiero un archivo tan grueso e irrefutable que lo entierre». «Consideren lo hecho, señora Montalvo. Tendremos un expediente completo listo para usted en 1 hora». Después de que la llamada terminó, Isabela se sentó en silencio durante mucho tiempo. Los planos arquitectónicos de la villa de Portofino brillaban en su pantalla. La hermosa casa destinada a otra mujer era un monumento a su traición. Pero también era su mayor vulnerabilidad. Era el hilo suelto que, al tirar de él, desharía todo su mundo. Pensó en su padre, un hombre de principios inquebrantables, un hombre que valoraba la integridad y el honor por encima de todo. Era miembro de la junta directiva de Montalvo Global, un puesto que había asumido para asesorar a Ricardo y guiar al joven CEO. Había confiado en Ricardo. Lo había recibido en su familia. El descubrimiento de la aventura sería un profundo golpe personal para él. Pero el descubrimiento de la malversación sería un pecado imperdonable, una traición a todo lo que su padre representaba. Sabía lo que tenía que hacer. Era hora de involucrar a su padre. Pero tenía que tener cuidado. Tenía que presentárselo de una manera que lo obligara a actuar no solo como un padre herido, sino como un miembro responsable de la junta, con un deber fiduciario hacia la empresa y sus accionistas. ¿Crees que Isabela debería haber confrontado a Ricardo antes, o su plan silencioso fue más efectivo? Mientras tanto, en Marbella, Ricardo Montalvo se sentía invencible. La reunión de negocios con los banqueros suizos había ido excepcionalmente bien. Habían acordado en principio una nueva línea de crédito para la expansión europea de Montalvo Global. Un acuerdo que sería aclamado como un gran golpe en la prensa financiera. Su fin de semana con Elena había sido una escapada perfecta y embriagadora. Mientras empacaba sus maletas para regresar a Madrid, sintió una renovada vitalidad. Creía que había compartimentado con éxito su vida, que podía tenerlo todo: la respetable esposa embarazada y el prestigioso apellido familiar en Madrid, y la apasionada y emocionante amante escondida para su placer personal. Su teléfono sonó. Era Isabela. Lo dejó sonar un momento, una pequeña y cruel sonrisa en sus labios, el pájaro en la jaula dorada llamando a su amo. Finalmente contestó. Su voz,
una máscara de afecto suave y practicada. Hola, mi amor. Justo estaba pensando en ti. Las reuniones fueron mejor de lo que jamás podría haber esperado. Ya voy camino al aeropuerto. Estaré en casa antes de que te des cuenta. Eso es maravilloso, cariño. La voz de Isabela llegó por teléfono, tan dulce y almibarada como la miel. Pero debajo de la dulzura había una nota nueva e inusual, un toque de algo frío y afilado. Tengo una sorpresa para ti cuando regreses, algo que creo que te resultará esclarecedor. ¿Una sorpresa? Me encantan las sorpresas, dijo Ricardo, una ligera inquietud comenzando a punzarle en la nuca. ¿Qué es? Tendrás que esperar y ver, respondió Isabela, su voz bajando a un susurro. Pero te daré una pista. Involucra a una mujer llamada Elena Petrova, una villa en Portofino, y la junta directiva de Montalvo Global. El teléfono se quedó en silencio. Ricardo se quedó inmóvil en medio de su suite de hotel, el teléfono aún pegado a la oreja, la sangre drenada de su rostro. ¿Elena? ¿Portofino? ¿La junta directiva? Era imposible. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saberlo? Una ola de pánico, fría y nauseabunda, lo invadió. Miró alrededor de la suite, la cama desordenada, la botella de champán vacía, el persistente aroma del perfume de Elena. Las paredes de su mundo cuidadosamente construido comenzaban a cerrarse sobre él. El pájaro ya no estaba en la jaula dorada. Estaba fuera y venía por él. Se apresuró a llamar a su oficina, a su abogado, a cualquiera que pudiera decirle lo que estaba pasando. Pero era demasiado tarde. La tormenta que nunca había visto venir estaba a punto de desatarse, y él estaba parado directamente en su camino. El vuelo de regreso a Madrid fue las 8 horas más largas de la vida de Ricardo Montalvo. La lujosa cabina de su Gulfstream, generalmente un santuario de calma y control, se sentía como una celda de prisión que se precipitaba por el cielo. Caminaba por la alfombra de felpa como un animal enjaulado, su mente acelerada, tratando de reconstruir cómo su mundo cuidadosamente construido había implosionado tan espectacularmente. Elena, Portofino, la junta directiva. Las palabras de Isabela resonaban en sus oídos, una sentencia de muerte para la vida que conocía. Había intentado llamar a Elena, pero su teléfono se fue directamente al buzón de voz. Había intentado llamar a sus contactos en el Banco de Liechtenstein, pero lo estaban eludiendo, citando la confidencialidad del cliente. Cada puerta que intentaba abrir se le cerraba en la cara. Volaba a ciegas hacia un huracán, y el nombre del huracán era Isabela. La había subestimado. La había visto como una criatura hermosa y dócil, un adorno perfecto para su vida de poder y éxito. Nunca había imaginado el acero que yacía debajo de la seda, la mente aguda y estratégica que se escondía detrás de su educada sonrisa social. Había cometido el error fatal de confundir la gracia con la debilidad. Cuando el jet finalmente aterrizó en Cuatro Vientos, no fue recibido por su conductor habitual. En cambio, un hombre con rostro sombrío y traje oscuro que no reconoció lo esperaba en la pista. «Señor Montalvo», dijo el hombre, su voz plana e impersonal. «Estoy aquí para escoltarlo a una reunión de emergencia de la Junta Directiva en la sede de Montalvo Global». «¿Una reunión de la Junta? ¿Ahora? Es medianoche», protestó Ricardo, su voz teñida de un pánico que ya no podía ocultar. «La Junta ha sido convocada, señor. No es una solicitud». El viaje a Madrid fue silencioso y tenso. El familiar y brillante horizonte de la ciudad que había conquistado ahora parecía amenazante.
sus imponentes edificios, como lápidas en un cementerio de su propia creación. Mientras se acercaban a la Torre Montalvo Global, un brillante monumento a su ambición, vio una multitud de reporteros y fotógrafos reunidos en la entrada, sus cámaras destellando como una ráfaga de disparos. La noticia había estallado. Mientras Ricardo estaba en el aire, Carla Vidal había soltado la bomba. Su podcast, El Informe Vidal, había lanzado un episodio especial, una explosiva exposición que detallaba la aventura entre Ricardo Montalvo y Elena Petrova. Lo tenía todo: el viaje clandestino a Marbella, el nombre del hotel, el número de suite, el collar de diamantes. Fue un derribo brutal y meticuloso, y se había extendido como la pólvora por Internet. Para cuando el avión de Ricardo aterrizó, su nombre era tendencia en Twitter, y su rostro estaba pegado en cada blog de chismes y sitio de noticias del planeta. Pero la aventura era solo el primer asalto. Isabela había guardado la munición real para la reunión de la Junta. Fue conducido por una entrada trasera, evitando el circo mediático, y llevado directamente a la sala de juntas del piso 50. La sala, generalmente un testimonio de su poder, era ahora una arena para su ejecución. La larga y pulida mesa de caoba estaba llena de los rostros severos e implacables de la junta directiva. A la cabecera de la mesa, en el asiento del presidente, estaba el padre de Isabela, Guillermo del Valle, su rostro una máscara de furia fría y controlada. Y junto a él, en el asiento que le correspondía a Ricardo, estaba Isabela. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, su embarazo una declaración silenciosa y poderosa en la sala. Parecía tranquila, serena, sus ojos claros y firmes. El pájaro en la jaula dorada se había ido. En su lugar, había una mujer tan formidable como cualquier titán de la industria en esa sala. Ricardo. La voz de Guillermo del Valle fue como el chasquido de un látigo que cortó el espeso y tenso silencio. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucho que discutir. Ricardo abrió la boca para hablar, para ofrecer alguna defensa, alguna explicación. Pero Isabela lo interrumpió. No hay necesidad de formalidades, padre, dijo, su voz resonando con una autoridad que dejó a la sala en silencio. Se puso de pie, y en la gran pantalla detrás de ella, la pantalla generalmente reservada para proyectar las ganancias trimestrales y los análisis de mercado, apareció una imagen. Era una fotografía de alta resolución de Ricardo y Elena besándose en el balcón de su suite en Marbella. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo sintió que sus últimos restos de compostura se desmoronaban. Estaba expuesto, humillado, su traición al descubierto para que todos la vieran. Como pueden ver, continuó Isabela, su voz fría y uniforme. Mi marido ha estado preocupado. Su reciente viaje a Marbella, que afirmó que era para una reunión de negocios crucial, fue de hecho una cita romántica con su amante, una señorita Elena Petrova. Luego procedió con la calma y la precisión metódica de una fiscal experimentada a exponer su caso. Presentó las fotografías y las imágenes de video del equipo de Roberto Molina, un registro visual condenatorio de la aventura. Reprodujo una grabación de su última llamada telefónica con Ricardo, aquella en la que había mentido tan fácilmente sobre el éxito de sus reuniones de negocios. Pero no se detuvo ahí. Esto no era solo infidelidad. Esto era sobre el futuro de la empresa. Las indiscreciones personales de mi marido, aunque profundamente dolorosas para mí, no son la razón principal por la que estamos aquí esta noche, dijo,
sus ojos recorriendo los rostros atónitos de los miembros de la Junta. Su imprudencia se extiende mucho más allá de sus votos matrimoniales. Amenaza los cimientos mismos de esta empresa. En la pantalla detrás de ella, las imágenes de la aventura fueron reemplazadas por una compleja red de diagramas de flujo y estados financieros. Era el expediente preparado por Orion y su equipo. Isabela, con la ayuda de su abogado corporativo que estaba sentado en silencio en un rincón de la sala, comenzó a guiar a la Junta a través del elaborado esquema de malversación de Ricardo. Expuso las empresas fantasma, las facturas fraudulentas, el desvío de millones de euros de fondos de la empresa. Les mostró las transferencias bancarias a la cuenta bancaria secreta de Elena Petrova en Liechtenstein. Y luego, para el gran final, mostró los planos arquitectónicos de la villa de 25 millones de euros en Portofino, un lujoso nido de amor construido con dinero robado. La sala de juntas estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado. Los miembros de la Junta, titanes de las finanzas y la industria, hombres que lo habían visto todo, miraban la pantalla con asombro e incredulidad. Estaban viendo un fraude de una audacia asombrosa, una traición a la confianza que iba al núcleo mismo de su ética corporativa. Ricardo estaba allí, desnudo, sus mentiras y engaños expuestos a la dura e implacable luz de la sala de juntas. Miró a Isabela, realmente la miró, y por primera vez vio a la mujer con la que se había casado. No la heredera bonita y maleable, sino una reina, una guerrera, una mujer que acababa de darle jaque mate de la manera más pública y brutal imaginable. Guillermo del Valle finalmente rompió el silencio. Se puso de pie, su rostro marcado por una profunda y terrible tristeza, pero su voz era firme. A la luz de esta evidencia, dijo, la palabra se le atascó en la garganta. No tengo más remedio que pedir un voto de censura a nuestro CEO, Ricardo Montalvo. Además, propongo que lancemos de inmediato una auditoría forense independiente a gran escala de las finanzas de la empresa y entreguemos todos nuestros hallazgos a las autoridades pertinentes, incluida la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Justicia. Miró a Ricardo, sus ojos llenos de una mezcla de lástima y desprecio. Te has deshonrado a ti mismo, has deshonrado a esta empresa y has deshonrado a mi familia. Estás acabado. La votación fue una mera formalidad. Uno por uno, los miembros de la Junta levantaron la mano. Un bosque de condenas. Ricardo Montalvo, el chico de oro de la Bolsa de Madrid, el amo del universo, fue unánime y sin ceremonias despojado de su título, su poder y su futuro. Mientras los guardias de seguridad entraban en la sala para escoltarlo fuera del edificio, miró a Isabela por última vez. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos, por un instante fugaz, revelaron un destello del inmenso dolor que le había causado. Pero no había triunfo en su mirada, ni regodeo. Solo una tranquila y triste resolución. Él había construido un imperio, pero había olvidado la única regla que rige todos los imperios. Al final, son vulnerables, y el suyo había sido derribado no por un asaltante corporativo o una caída del mercado, sino por la única persona que pensó que tenía bajo su control total. Su esposa. La caída de Ricardo Montalvo no fue un declive suave. Fue un evento sísmico que envió ondas de choque desde la Bolsa de Madrid hasta las más altas esferas de las finanzas globales. La mañana después del ataque en la sala de juntas, Montalvo Global
Era una empresa asediada. Las acciones, un gigante de primera línea durante una década, abrieron en caída libre, perdiendo valor a cada minuto que pasaba. En el parqué, el símbolo de cotización MG parpadeaba en un rojo violento y pánico, un grito digital de fuga de inversores. Miles de millones en capitalización de mercado se evaporaron en el éter. El trabajo de toda la vida de miles de empleados y las fortunas de los inversores se convirtieron en polvo por el capricho de la libido y la codicia de un CEO deshonrado. Dentro de la reluciente Torre Montalvo global, la atmósfera era un cóctel tóxico de miedo y caos. Los empleados que alguna vez habían caminado por los pasillos, con la arrogancia confiada de los líderes de la industria, ahora se reunían en grupos silenciosos y ansiosos alrededor de las máquinas de café y en salas de conferencias en voz baja, sus ojos pegados a los teletipos de noticias en las pantallas de sus ordenadores. Todas las principales cadenas de noticias encabezaban la historia. Las fotografías meticulosamente seleccionadas del equipo de Roberto Molina estaban por todas partes. La imagen de Ricardo y Elena en el balcón de Marbella, ahora un símbolo icónico de la arrogancia corporativa. El nombre Elena Petrova estaba en boca de todos, un fantasma que había ayudado a derribar a un gigante y luego había desaparecido tan rápido como había aparecido. Corrieron rumores de que había sido vista en Dubái, luego en Moscú, los millones robados de la cuenta de Liechtenstein, asegurando que viviría una vida de lujo, lejos del alcance de cualquier tratado de extradición. La villa a medio terminar en Portofino se convirtió en una atracción turística para los yates que navegaban por la Riviera italiana, una ruina moderna de un rey caído. Para Ricardo, las 24 horas siguientes a su expulsión de la sala de juntas fueron un descenso a un infierno personal. Escondido en el loft multimillonario de un amigo en Malasaña, era un hombre desmoronándose. El amigo, un gestor de fondos de cobertura que había hecho una fortuna con los consejos de Ricardo, le había ofrecido el refugio por un sentido de obligación pasada, pero su bienvenida era escasa y teñida de miedo a la asociación. Ricardo, sin afeitar y alimentado por el whisky y la rabia, trabajaba frenéticamente el teléfono, pidiendo favores a hombres que alguna vez habían clamado por su atención, pero las llamadas no eran contestadas. Sus contactos en la banca, la política y los medios se habían convertido en fantasmas. Era radiactivo, un paria. Sus intentos de mover el poco dinero que le quedaba en cuentas personales fueron bloqueados. Cada transacción marcada por las instituciones financieras, ahora bajo un inmenso escrutinio. Estaba atrapado. Su vasta riqueza ahora, un espejismo digital que podía ver, pero no tocar. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de un apartamento prestado. La ciudad que una vez poseyó ahora un territorio hostil. El final llegó, como suele ocurrir, en la tranquila luz gris del amanecer. El golpe fuerte y autoritario en la puerta no fue una sorpresa, pero fue una confirmación brutal y final de su ruina total. Mientras los agentes federales lo sacaban esposado, los flashes de la prensa que esperaba eran como una fusilada final y despiadada. El hombre que había aparecido en la portada de Forbes y Fortune, el titán de la industria, ahora era solo otro detenido, su traje a medida un símbolo arrugado y patético de lo bajo que había caído. Para Isabela, el espectáculo público de la desaparición de su marido no trajo alegría, solo una profunda y cansada tristeza. Observó los informes de noticias desde la reclusión de la mansión de su padre
en el barrio de Salamanca, habiendo huido del ático de la Gran Vía que ahora se sentía contaminado por fantasmas. Cada imagen de la caída de Ricardo era un nuevo recordatorio del hombre al que una vez había amado, del futuro en el que había creído. La victoria fue absoluta, pero el costo había sido inmenso. Su dolor privado se había convertido en propiedad pública, una telenovela global para que las masas la consumieran. Fue inundada con solicitudes de entrevistas, con lucrativas ofertas de libros y películas. El podcast de Carla Vidal había batido todos los récords, haciendo de Carla un nombre familiar e Isabela un icono reacio. Fue aclamada como una heroína, un símbolo del empoderamiento femenino. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando los abogados y consultores se habían ido, solo sentía el profundo dolor de la traición y el abrumador peso del futuro. Fue en este estado de agotamiento e incertidumbre que su padre, Guillermo del Valle, le acercó con la propuesta que redefiniría su vida. La encontró en la biblioteca, mirando las calles empapadas por la lluvia, su mano descansando protectoramente sobre su vientre hinchado. «La Junta está de acuerdo», dijo, su voz suave. «Quieren que asumas el cargo de CEO interina». Isabela se volvió, su expresión una mezcla de incredulidad y horror. «Absolutamente no, padre. Eso es una locura. Soy historiadora del arte. Estoy a punto de tener un bebé. ¿Qué sé yo de dirigir un conglomerado global multimillonario? Sabes más de lo que crees», insistió Guillermo, sentándose a su lado. «Tienes una mente estratégica, Isabela. Lo he visto toda tu vida. Viste la podredumbre en Montalvo Global antes que nadie. No solo lloraste o huiste. Reuniste inteligencia, formaste un equipo y ejecutaste un plan impecable que decapitó la corrupción en su origen. Eso no fue el acto de una esposa despechada. Fue el acto de una líder. Fue el acto de una mujer que intentaba proteger el futuro de su hijo», replicó ella. Su voz temblaba ligeramente. «No quiero esa vida. No quiero estar en el centro de atención. Quiero construir una habitación para el bebé y criar a mi hijo en paz». «Y lo harás», dijo, tomándole la mano. «Pero piensa en el legado que le construirás. ¿Quieres que su empresa, su herencia, sea gestionada por un comité de extraños, para siempre manchada por este escándalo? ¿O quieres que sea liderada por su madre, la mujer que la salvó? Eres la única persona que puede restaurar la integridad de ese nombre, Isabela. La única que puede señalar una verdadera y limpia ruptura con el pasado. El mundo te considera una víctima. Esta es tu oportunidad de mostrarles quién eres realmente. Una superviviente, una constructora, la mujer que recuperó su poder». Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de su ser. Tenía razón. Esconderse significaría dejar que las acciones de Ricardo definieran la empresa y, por extensión, el legado de su hijo, para siempre. Dar un paso al frente, por aterrador que fuera, era la única forma de reclamar verdaderamente la narrativa, de construir algo nuevo y limpio de los escombros. Con una respiración profunda que pareció salir de lo más profundo de su alma, Isabela del Valle asintió. «Está bien, padre. Lo haré». Su primer día como CEO interina fue un bautismo de fuego. En el momento en que salió de su coche frente a la Torre Montalvo Global, fue acosada por una frenética manada de reporteros que gritaban preguntas. Caminó entre ellos con una gracia tranquila y regia, su rostro una máscara de serena determinación, ofreciendo solo un educado pero firme, sin comentarios.
Su primer acto no fue encerrarse en la suite ejecutiva del piso 50, sino convocar una reunión general en el imponente atrio de cristal del edificio. De pie en un escenario sencillo, miró a los miles de empleados, sus rostros una mezcla de curiosidad, escepticismo y esperanza. No era la CEO a la que estaban acostumbrados. Era una mujer, estaba embarazada, y era la esposa del hombre que los había llevado al borde del desastre. «Sé lo que todos están pensando», comenzó, su voz clara y amplificada por el micrófono, pero conservando una cualidad íntima y personal. Me están mirando y se preguntan qué puede hacer una heredera del Valle, una historiadora del arte, para arreglar este desastre. La verdad es que no puedo arreglarlo sola. Esta empresa no se trata de una sola persona. Nunca se supuso que lo fuera. Expuso la cruda verdad del escándalo, su voz desprovista de autocompasión, pero llena de una ira palpable por la traición a la confianza. Luego giró, presentando una visión para una nueva Montalvo global, una construida sobre la transparencia, la responsabilidad y el regreso a los valores fundamentales. Anunció la venta inmediata del jet corporativo y la flota de coches ejecutivos. Canceló el lujoso retiro de liderazgo multimillonario que Ricardo había planeado en Sierra Nevada. La era del exceso obsceno en Montalvo Global ha terminado, declaró, su voz resonando con convicción. Nuestra nueva moneda será la confianza. Nuestro nuevo símbolo de estatus será la integridad. El discurso fue recibido con un momento de silencio atónito. Luego un murmullo de aplausos que se convirtió en una ovación atronadora. Fue una obra maestra, una mezcla perfecta de humildad y fuerza que conquistó los corazones y las mentes de su activo más importante, su gente. En las semanas siguientes, Isabela demostró que sus palabras no eran mera retórica. Fue un torbellino de energía concentrada, trabajando 18 horas al día con una disciplina que impresionó incluso a los veteranos más endurecidos de la Junta. Derribó la opaca estructura corporativa que Ricardo había construido, reemplazándola por un modelo más racionalizado y colaborativo. Promovió a ejecutivos talentosos dentro de la empresa, muchos de los cuales habían sido ignorados por la cultura de Club de Chicos de Ricardo. Demostró ser una líder astuta y decisiva. Su perspectiva de forastera le permitió ver problemas y soluciones que la vieja guardia arraigada había pasado por alto. 2 meses después de asumir el cargo, 3 meses antes de su fecha de parto, dio a luz a un niño sano y hermoso. En la tranquila y estéril paz de la habitación del hospital, lejos del caos de las salas de juntas y los balances, lo sostuvo en sus brazos y lloró. Eran lágrimas de alegría, de alivio y de un agotamiento profundo hasta los huesos. Lo llamó Mateo Guillermo del Valle. Llevaría su apellido, el apellido de una familia que valoraba el honor por encima de todo, y el nombre del abuelo que había creído en ella cuando ella no podía creer en sí misma. Sosteniendo a su hijo, mirando su pequeño rostro dormido, Isabela sintió que los últimos vestigios de la víctima se desvanecían. El dolor de la traición de Ricardo era una cicatriz que llevaría para siempre, una parte permanente de su historia, pero ya no era el capítulo definitorio. Había mirado al abismo de una vida destruida y se había negado a caer. En cambio, había construido un puente sobre él. Ya no era un pájaro en una jaula dorada, ni era solo la mujer que había derribado a un rey. Era una reina por derecho propio, la arquitecta de una nueva dinastía forjada no por el privilegio, sino por el dolor, la resiliencia y una voluntad inquebrantable.
Su mayor obra de arte no era una pintura en una pared, sino el futuro que ahora estaba construyendo para sí misma, para su empresa y para su hijo. ¿Qué lección crees que es la más importante de la historia de Isabela? ¿Hay algo que harías diferente si estuvieras en su lugar? La saga de Isabelas del Valle es un crudo recordatorio de que en el deslumbrante mundo de los superricos, las traiciones más profundas a menudo provienen de los más cercanos a nosotros. Es una historia de amor, mentiras y el asombroso poder de una mujer que se negó a ser una víctima. El viaje de Isabela de una esposa embarazada con el corazón roto a una formidable CEO sirve como un poderoso testimonio de su resiliencia y brillantez estratégica. No solo se enfadó, lo consiguió todo. Su historia resuena porque es una epopeya moderna de justicia que demuestra que la integridad y el coraje pueden, en última instancia, triunfar sobre el engaño y la codicia. Si esta historia de drama de alto riesgo y reivindicación final te ha cautivado, por favor, muestra tu apoyo. Dale al botón de me gusta. Comparte este video con tus amigos a los que les encantan las historias de grandes regresos. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que son más extraños y convincentes que la ficción.